A estas alturas, ya sabes cómo crearte un personaje, cómo interpretarlo, o si eres el director de juego, cómo dirigir una partida. ¿Pero acaso sabes cómo prepararla? Pues hoy, en In the Mood for Podcast, vamos a descubrir cómo. Porque nosotros lo sabemos todo. ¿Podéis confiar en el tipo que lleva su propia cara en una camiseta? Es muy confiable. Yo soy Iván, estudiante de doblaje, fanático de la mitología y apasionado del rol, y como siempre tenemos a nuestro querido bailarín, coreógrafo, filmmaker, muchísimos otros adjetivos preciosos, pero sobre todo, por lo que más se representa, por ser el papito. Hola. Antes de nada decir de nada por este arduo trabajo que hacemos, explicar a las personas, hacer las cosas bien son difíciles, pero nosotros lo hacemos bien. Pero dicho esto, vamos a hablar, como bien has dicho, de cómo se prepara una sesión. Y vamos a cambiar la musiquita. Esta siempre me encanta. Y mientras la cambias, agradecer a la fantástica radio de Despí por ofrecernos este espacio, este lugar para poder hacer esto y que quede bien guapardo después. La edición está por mi parte, no por Radio Despí, pero efectivamente gracias Radio Despí por el lugar, es guapardo y nos gusta mucho y estamos muy a gustito. Pues me está dando mucho toque estas llaves, ahora ya no las hay. Vamos a hablar de cómo preparar una sesión. Pues para esto tenemos que hablar de... ¿Las sesiones se preparan, has dicho? Yo pensaba que eso no se hacía. ¿Es esto acaso PBTA? Un día hablaremos de PBTA, pero sí, efectivamente, como director de juego, como máster, uno debe preparar, tener un trabajo previo antes de empezar cada sesión, cada partida. Hablaremos de sesión con la partida que ocurre en un día y partida como la aventura completo, para que lo tengamos todos como nomenclatura, todos tengamos la misma. Entonces, hay que preparar una sesión. Lo más importante es cómo lo preparamos. Bueno, eso depende de varios factores. Porque, por ejemplo, a mí lo que me gusta es coger y tener, creo que antes lo estábamos hablando fuera de micros. Qué profesional suena esto. El tener un concepto o varios conceptos de lo que va a ocurrir en esta sesión, por ejemplo, si diriges por escenas, ¿no? Pues, ¿qué va a ocurrir en esta escena? Pues tiene que salir, yo qué sé, un borracho, y el borracho le tiene que decir esto. En la siguiente tienen que encontrar un libro, y ya está. Improviso todo lo demás, e improviso lo que sucede en la propia escena, excepto lo que quiero que sí que aparezca sí o sí. Creo que has dado en el clavo, más que lo que el hablar del concepto, sino de la palabra que has usado, del improviso. Creo que antes de preparar una sesión tienes que saber qué tipo de director eres a la hora de preparar, qué tipo de preparador de sesiones eres. Tú, como bien has dicho que tú eres más de improvisar. ¿Qué significa improvisar? Porque es importante que improvisar no significa no hago nada. Pues efectivamente no es que no hagas nada, sino que no escribes de más, podríamos decirlo, o no tienes escrito mucha cosa. Y utilizas pues elementos que se te ocurran en la misma sesión o que te puedan incluso lanzar los jugadores, ¿no? Esas ideas y las vas incorporando mientras vas jugando. Entonces tenemos que, a la hora de saber qué tipo de director eres, hay
bueno, de director, de preparador de sesiones, hay De un- hacedor de de sesión. hacedor de sesión. Madre mía, qué bonito suena. El hacedor de sesiones de improvisación. Es tan sencillo como que te escribes unos conceptos que van a aparecer, sí o sí, que sean simples, una línea, escena tal, esta va a ocurrir, sí o sí, ahora hablaremos de esto. Pero escena de tal, esto va a ocurrir, ¿qué quiero que ocurra? Esto y esto. Y no escribes nada más. Simplemente puntos que crees que son importantes, que no se pueden no aparecer, es decir, los necesitas que aparezcan, pero el resto, el dónde están, el qué van a decir, quién va a encontrarse, puede ser más improvisado o menos. Puedes escribirlo o puedes no escribirlo. Y eso dejarlo ya, pues, a lo que atiendan los jugadores o a ti, por supuesto. Esto sería la preparación con base a la improvisación. Y luego tenemos el otro extremo. Hola, Jack. Hola, Jack. Es que si no lo decimos no somos felices. Tenemos el otro extremo que nuestro queridísimo Jack es un fan de esta manera de escribir, que es sobrepreparar. Yo lo he llamado superpreparación. No es que tenga un superpoder que es preparar mucho, sino que le gusta mucho preparar. ¿Cómo superpreparas? Muy fácil. Te escribes diálogos. Te escribes frases específicas que quieres que digan. Te escribes descripciones. Marcas dónde van a ver los cambios de música. Marcas dónde paras incluso la música. Haces un manuscrito, literal, como si fuera un guión de teatro. Y ahora dirás, ¿y eso cómo lo haces en rol? Porque claro, no estás escribiendo una novela, ¿verdad? Pues lo que normalmente pasa es que eso desaparece, se rompe en cada sesión. Pero como tú lo tienes bien estructurado, sabes dónde añadir esa frase o sabes que dentro del diálogo vas a decir esto que hay aquí preparado. Como bien se dice, la improvisación es mucho más natural y sale mucho más lógica, pero la retórica de la preparación es mucho más bonita. Una cosa bien preparada siempre va a tener esos destellos de brillanteza que esa improvisación no te permita. Hacer un balance entre ambos, hemos hablado de un extremo y de otro, lo ideal siempre es hacer un balance en el centro, que es donde intento yo colocarme a veces. Intento ser el centro. Luego ya. Entonces, lo ideal es que sepas hacia dónde tiendes para que tú a la hora de dirigir, vale, a mí me gusta preparar diálogos, pues escríbetelos, pero que sepas que va a ser complicado el que lo metas tal cual están, porque si no estás leyendo un PDF o un Word y eso en rol pues no es tan bonito. Aparte que los jugadores suelen tener libre albedrío y como personajes pues te van a hacer lo que les dé la gana y a lo mejor te van a dejar con el culo torcido, ¿no? Maldita sea los jugadores que quieren hacer cosas. Maldita sea. Pero efectivamente, tenemos el cómo. Otra parte importante es cuánto tardas en preparar. Y esto hay multitud de opiniones. Voy a preguntarte también la tuya. Yo he escuchado que la opinión de cuánto deberías tardar en preparar una sesión es lo mismo o menos, para que sea eficiente, de lo que vas a jugar. Es decir, si la partida dura 3 horas, no puedes preparar más de 3 horas. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Lo cumples? No, por supuesto que no. Primero de todo, porque ya te lo he dicho antes, yo soy un procrastinador y me cuesta mucho ponerme en las partidas. Este es un consejo que os doy. Si no fluye, si no os sentís inspirados, no os forcéis a escribir porque vais a perder el tiempo. Y vais a acabar mirando vídeos en YouTube y esas cosas. Y aparte después, que yo tardo mucho más que en preparar lo que es la trama, podríamos decir, pues yo tardo mucho más en preparar la música para esa partida o bueno, esa sesión. Depende al final de tu nivel de preparación. Porque sí, al final también está ese baremo, está el nivel de, oye, quiero que cada escena tenga una música, o tenga varias, varias cosas que ocurran van a tener una banda sonora de fondo, conlleva una mayor preparación que si digo, pues pongo esto de fondo. Las dos son correctas, si es lo que tú quieres, por supuesto. Lo que sí que está claro es una cosa,
que el tiempo es mayor en las primeras, sobre todo en la primera sesión y en la última, porque es cuando tienes que cerrar tramas en la última y es cuando empiezas en tramas en la primera. Siempre hay muchísima más preparación en esas partidas. Luego hay alguna puntual que ocurre algo importante o que tú tienes una idea feliz y dices, pues voy a hacer esto a ver qué tal y preparas de más o siempre hay casos excepcionales, pero sí que es normal que al principio y al final el tiempo aumente mucho. Ahora bien, ¿cuánto es ese tiempo? Pues no te lo podemos decir. Depende de lo que hagas. Lo que te puedo recomendar es que te guste lo que hagas y así al menos el tiempo que tengas, pues lo disfrutes. Y bueno, hablando sobre el tiempo y todo esto en preparar, puedes coger y ahorrarte tiempo y si por ejemplo en la sesión 1 tenías pensado que iba a haber una escena en la taberna donde un amigo de un personaje le iba a contar algo y no ha podido ser porque los personajes han ido a matar goblins o lo que hagan los juegos de mesa, pues no lo elimines de la faz de la tierra, o sí, si te parece bien, pero lo que yo recomiendo es que lo reutilices y en la sesión 2 cojas y pongas a ese amigo de la taberna para que le cuente eso a su amigo. Ahora hablaremos de estas escenas opcionales o escenas perdidas que se pueden recuperar, pero efectivamente una manera de recuperar tiempo y por eso mismo gastas tanto al principio de las sesiones es que te bases en la sesión anterior. Si tú utilizas una mecánica de feedback, sabes lo que quieren tus jugadores y sabes lo que habías hecho en la anterior que no has podido hacer en esta, la mitad de las veces la tienes todo escrito ya. Hay aventuras, hay sesiones, perdón, que se escriben solas porque son lo que no te dio tiempo a hacer en la anterior. Y entre eso y lo que quieren los jugadores, que son añadir cosas, tienes una sesión entera. Por eso ocupa menos tiempo. Y a veces se da el caso de que los jugadores te piden algunas cosas y dices, pues voy a tener que trabajar además porque no tenía yo pensado esto. O que a veces preparas una bonita descripción y estudias sobre una biblioteca en Boston. ¿Sabías que en Boston la biblioteca de Boston está hecha, los arcos que tienen en los techos son españoles? Hay varios preciosos, pero si luego no van a verlos, pues te lo quedas tú y lo cuentas en la radio porque no lo pudiste contar en la aventura. Buen dato, crack. Hubiese estado increíble que te lo hubiese pedido, pero... Efectivamente, desgraciadamente no me lo pedisteis. Estas cosas que pasan, aparte de luego poder hacer chistes con esto, ¿es tiempo que pierdes? Sí y no. Yo ahora sé que hay unos arcos muy bonitos en la biblioteca de Boston. Ahora como quieras, tú, como duermas tú por las noches sabiendo eso ya es otra cosa. Yo intento convencerme de que es importante para mí y algún día lo utilizaré. Pero bueno, vamos a hablar ahora ya en materia exactamente qué preparas, porque hemos hablado de cómo preparas, de cuánto es el tiempo, ahora vamos a hablar ya directamente del qué. Entonces, normalmente preparamos dos cosas, si lo estructuramos nosotros que somos científicos, matemáticos, analistas, nos gusta estructurar. Vamos a estructurar. Trama y ambientación. Vamos a hablar de la trama. Dentro de la trama hay dos cosas, trama principal y trama secundaria o de personajes. ¿Qué es la principal? Pues la trama principal es esa... que es la trama, lo que podríamos decir la trama general, lo que ocurre en la película que vas a ver en el cine de Avatar, por ejemplo. Y después tenemos esas tramas secundarias que serían pues cosas que no tengan que ver o pueden tener que ver algo con la propia trama, pero que se divide y a lo mejor pues tiene que ver con este personaje, a lo mejor esta otra subtrama tiene que ver con este otro o con este lugar, pero que no es la importante, digamos. Como detalle, me parece maravilloso, como detalle hay veces que la secundaria, cuando escribes bien una trama secundaria, secundaria no significa que sea peor, sino es que es complementaria. Es algo que no está en la principal, pero la complementa. Normalmente, si os dais cuenta, en todas historias de amor siempre hay una segunda historia de amor. En una historia de amor donde el protagonista se enamora muy fuerte de esa chica, normalmente tiene un amigo que se enamora de la amiga. Eso es una trama secundaria. Y ese normalmente funciona muy bien. Esto lo analicé, me gustó mucho. Vamos a explicarlo el caso, que hoy vamos bien de tiempo.
¿Habéis visto Spider-Man creo era No Way Home? La penúltima, creo que es. Hay tantas. Hay tantas, de verdad. Y se parecen tanto los nombres. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de las tres de Tom Holland, de la del medio. Vamos a intentar no hacer spoilers, ¿vale? Atentos, spoilers a todo el mundo que no haya visto esa película. Spoilers. Spoilers. Se enamoran los dos que se tienen que enamorar. Los dos protas. Oh, wow, pasa. Vale. Entonces, la trama no va de eso, pero hay una trama de amor que tiene Spider-Man con la chica. Muy bien. Pero si os fijáis, siempre el amigo de Spider-Man se enamora también. Y todo lo que le ocurre a Spider-Man después le pasa primero al amigo. Y le pasa todo exactamente igual. Y si rompe, el otro rompe. Pero luego si el otro vuelve, el otro vuelve. Es como una antesala de lo que va a pasar. Eso es una trama secundaria que complementa la principal. Entonces, hemos hablado de tramas, ya las tenemos bien claras. Y yo he hablado de Spider-Man, no sé por qué. ¿Cómo preparamos esto? Punto importante. Si no avanzas trama, la aventura no avanza. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si juegas una aventura de pocas sesiones, si no metes absolutamente nada de trama, se estanca. Y hay veces que es cierto que es correcto que se estanque, pero claro, si no metes trama principal, debes meter trama secundaria. Pero lo que no puede ocurrir es que no metas trama, porque entonces no estás haciendo nada. La típica sesión en la playa. Efectivamente, esto se llama sesión en la playa. Quien vea anime sabe lo que hablamos. ¿Qué es anime? No lo sé, yo no soy otaku. Hola. Exactamente, si tú no metes trama, la aventura se queda vacía y al final lo único que haces es, pues como hablábamos, jugar a un juego de mesa a matar goblins. Entonces no queremos jugar a eso, hay que meter trama, hay que meter chicha, si no, está insulso. Ahora bien, puedes meter trama principal o puedes meter trama secundaria. Vamos a hablar de la principal. La trama principal son esas escenas que vamos a llamarlas obligatorias. Pregunta número 1. ¿Me estás diciendo que estás obligando a hacer algo en el rol? ¿No era el rol libertad y hacer lo que quieras? Sí, esto es una dictadura. Nunca hemos dicho lo contrario. Más que escenas obligatorias como tal, podríamos entenderlo como eventos que tienen que suceder para que esa trama pueda seguir avanzando. Que puede ser que en esos terroristas el señor verdad venga y te diga, oye, han matado a no sé quién, ves a investigar. Efectivamente, si no pasan cosas, no juegas. Entonces hay cosas que deben pasar sí o sí. Otro ejemplo, que como ayer jugué una partidica, belleza burnea, tremenda sistema Puerta de Star. Os he dicho lo que me gusta Puerta de Star. Bueno, jugué una partida en la que tienes que viajar a una tribu. Y si no viajas a la tribu, no hay partida. De manera que es obligatorio viajar a la tribu. Entonces, eso es una escena obligatoria. Se llama escena obligatoria porque debe ocurrir, porque si no, no hay tramas. Esto es lo que normalmente aceptas como jugador. Los jugadores pueden decidir, no voy a viajar. Vale, pues entonces aquí se acaba la partida, vamos a jugar a cómo estás en tu casa haciéndote un café y ya está, 2 horas hablando de eso. No, Puedes hacer como Matthew Mercer, que caiga un meteorito y se acabe la partida y ya está. pero eso es una escena obligatoria. Entonces, efectivamente, siempre debe ocurrir algo. Esas son las obligatorias. Avanzan trama principal. Y luego están las escenas de personaje o estas escenas opcionales, flotantes, las llaman también. No son exactamente lo mismo, pero ahora las explicamos también. Pero ¿qué entiendes tú como escena opcional o flotante? Algo que puedes prescindir de ello en la partida y no va a afectar a su desarrollo. Efectivamente. Esa sería la opcional. La flotante, os la digo yo porque me apetece, sería algo muy parecido, pero es que puedes incluirla cuando a ti te apetezca. Es decir, una opcional, como bien dice el nombre, no hace falta que aparezca. O sí. Una flotante puede ser importante, puedes meter una escena flotante obligatoria. Lo importante de la flotante es que puedes meterla cuando quieras.
Un ejemplo sería un sueño. Quieres meter un sueño en el cual le van a contar al personaje en ese sueño, va a tener un recuerdo de su padre, el cual no recordaba y lo va a recordar en ese sueño. Y le va a decir algo importante. ¿Cuándo meto ese sueño? Pues cuando duerma. ¿Cuándo duerme? Ah, pues yo qué sé, cuando a mí me apetezca. Entonces, en el momento que duerma, puedes elegir meterlo o no. Eso es una escena flotante. Entonces, tenemos que para preparar trama, debes escribir como tú quieras, sobre preparándolas o improvisándolas, pero tienes que decir, vale, va a ocurrir esto. Esta va dirigida a la trama principal, avanzamos trama principal. Esta, opcional, avanza trama secundaria, o está flotante, avanza trama secundaria. No siempre es así, se pueden mezclar, sí, efectivamente, pero lo estamos estructurando. Esto es lo bonito de las estructuras, que no siempre son así, pero es una base. ¿Te parece que hay que añadir algo más de aquí? Sí, bueno, que de la propia historia principal pueden surgir de manera improvisada algunas secundarias también, es algo precioso. Pero yo también quería decir que, ya sea en la trama principal o las secundarias también, sobre todo si quieres mantener a los jugadores atentos, ¿no?, a estas tramas secundarias, es que los involucres en esas tramas. O sea, no es lo mismo que un tío random diga, necesito que recuperéis la espada de mi familia. Que tu primo vaya a pedirte la espada de la familia porque la familia está en la ruina sin esa espada. Involúcralos. Efectivamente, esto podríamos hablar un día de narrativa, de cómo narrativizar bien el rol. Vale, no. Efectivamente, hay tips, que vamos a hablar ahora, por supuesto, para involucrar a tus personajes, para que esas tramas, tanto secundarias como principales, tengan un poquito más de chicha o les interese más a tus jugadores. Esa es una, por ejemplo. Yo otra que os puedo llegar a recomendar es que focalices una trama secundaria por sesión. Esto depende del número de sesiones que vayas a tener, obviamente. Si sois 7 jugadores y vas a jugar 3 partidas, por favor, si tienes grupos grandes, maneja bien el foco, es complicado. Si tienes ese número de jugadores con tan pocas partidas, va a ser muy difícil focalizar una trama secundaria de un personaje. Deberás hacer de 3 o 4, porque si no, no van a tener foco suficiente. Hablamos de foco como importancia dentro de esa partida, de esa sesión, y va a generar un desequilibrio de cuánto juegas, y eso es lo que no quieres. Entonces, para equilibrar eso, tienes que manejar muy bien el tema de sesiones con jugadores. Pero pongamos el caso... Ay, no, dime. O también puedes, si tienes muchos jugadores, hacer que varios compartan esa misma secundaria, ¿no? Efectivamente, es decir, o coges y focalizas en varios jugadores o en uno. Lo importante es que haya un solo foco por sesión. Esto no significa que desequilibres la sesión, es decir, todos deben tener su foco a la hora de jugar. Pero sí que es cierto que si tú haces simple una sesión, va a ser mucho más fácil y esclarecedor tanto para ti como para el jugador que está focalizado como para el resto. El resto de jugadores, como son empáticos porque juegan bien y han escuchado nuestro podcast de cómo jugar bien al rol, no tendrán ningún problema y estarán súper felices y contentos de empatizar y ayudarte como máster y como compañeros a que esa aventura, esa sesión está dirigida a una persona. Y esa persona interactúa con el resto tienen importancia dentro de esta persona. Si tú haces eso con cada una de las sesiones, puedes empezar a jugar con temáticas y puedes explorar estas tramas secundarias de una manera mucho más sencilla y mucho más explayada, y los propios jugadores tienen importancia dentro, es decir, pueden interactuar y hablar, como ya he dicho. Entonces, si solamente utilizas una, keep it simple, se dice en inglés con mi maravilloso inglés de Murcia, a pesar de que no he ido ahí, se entiende, ¿no? Hay que hablar simple, hay que hacer las cosas fáciles para que tus jugadores las entiendan y sea más fácil, porque no somos actores, recordémoslo. Menos tú, porque quieres añadir algo, actor de Soy estudiante doblaje. de doblaje en actor, ni tampoco locutor, ni estudiante de locución, pero pronto. Eh,
Yo iba a decir que el ejemplo que tenemos en In the Mood for Roll, el canal por excelencia del rol, tenemos el ejemplo más práctico de lo que acabas de decir con el exiliado alemán de Albert Estrada para el juego de Karma, en la que jugamos 5 sesiones y cada sesión pues iba focalizada a un personaje. Y por ejemplo Jack, hola Jack, nos decía, la sesión de la próxima semana es la sesión de... y decía el personaje. Exactamente. Incluso si lo dices a los propios jugadores, si no te molesta el hacer spoiler o no supone un problema el contar estas cosas, que generalmente no lo suponen, los propios jugadores dan foco a esa persona y ayudan a que esto ocurra. El foco no solamente lo da el máster o el director, lo dan también los propios jugadores. Vale, ¿qué más tenemos para hablar por aquí? Dejar espacios. Hemos hablado en su momento de la emoción, de que la emoción es dar tiempo. Esto también lo tienes que hacer entre escenas. Monta escenas o deja tiempo para escenas que no ocurra nada. Hemos dicho que hay que mantener escenas donde ocurran cosas, pero si ocurren cosas todo el rato, los personajes no pueden hacer lo que quieran. Haz escenas que no hagan nada. Escena hoguera. Te estáis descansando. ¿Esto avanza la trama? No. Pero para que ellos hagan lo que quieran hacer. O escena de vámonos a comprar utensilios para el viaje. ¿Eso es importante? No, pero los jugadores lo necesitan porque quieren desarrollarse y ese es el momento para hablar entre ellos. Crea escenas de trama, pero también crea escenas que no las haya, que no haya nada, para que ellos la llenen como quieran. Es totalmente lo que la palabra justa, la que decías, desarrollar. Desarrolla la trama o desarrolla a los personajes. Efectivamente. Dicho esto, hay veces, como detalle, que antes de cambiar de temática o de ideas, que suele pasar mucho que tú das pie a una escena y la gente no dice nada. Os recomendamos que digas la frase, la escena es vuestra. Si tú dices eso, la gente entiende de, puedo hacer lo que quiero. Sed claros, no hay ningún problema. Si decís, ay no, ¿qué quieres hacer? Ay, que no sé qué. Hay veces que la gente no lo entiende o no lo tiene claro, o déjalo lo más claro posible, y de esta manera dirán, puedo hacer lo que quiera, perfecto, y lo hacen. Y aún así, hay veces que no se entiende. Así que, por favor, sed lo más claros posibles. Insistid y recalcad las cosas. Y hablando sobre la obviedad, hay algo que es creo que muy importante. Y es que como director de juego tú conoces la trama, los jugadores no. Por lo que tú puedes tener algo que digas, ¡buah! Es que esto es obvio, pero súper obvio. ¿Cómo no van a pillarlo los jugadores si se lo estoy escupiendo prácticamente en la cara? Algunos jugadores pues somos un poco lerdos y nos da y decimos, hostia, ¿está lloviendo? Puede pasar. Y no solamente eso, puedes ser una persona súper avispada y tener un día horrible y no darte cuenta de las cosas. Para eso está el recalcar las cosas. Insistimos mucho. Claro, Recalcar las cosas. que al final es lo que he dicho. El director de juegos sí que conoce la trama. Entonces, para lo que él pueda resultar algo obvio, para los demás no tiene. Porque es el obvio. Tengo el ejemplo aquí que hablo de que a lo mejor tú quieres decirle que el malo es el tipo que tiene un mostacho y está debajo de una farola mirándoles. Pero a lo mejor tú dices que ven a un tipo con un mostacho o gabardina mirándoles debajo de una farola y ellos dicen, bueno, pues buenas noches. Pero si uno de ellos le dices, pero le lees los labios diciendo el nombre de tu mujer muerta, ahí seguramente dirán, este tío creo que es malo. Y si no, yo yo os puedo contar el mayor secreto, el mayor consejo de todos para ser lo más obvio posible. Sácales una pistola y diles, te envío saludos de tu mujer o de tu difunta mujer
pero no te preocupes que pronto vas a ir con ella y les disparas. Y seguramente así lo pillen del todo. Y a lo mejor a veces no. Efectivamente, sed claros, no, sin problema ninguno, no va a haber. No va a ser un cliché, no va a haber. No, sed claros. Pero hemos hablado de la trama, vamos a hablar de otra cosa que se puede desarrollar y se debe a desarrollar, que es muy importante también, que es la ambientación. Esto es algo que a veces se puede dejar un poco más de lado porque no te das cuenta o no le das la importancia suficiente, pero tan importante es lo que haces que es dónde lo haces. Igual que hay, y siempre existe ambientación, ya sea como estábamos hablando, el exiliado alemán que era en la Argentina de los años 60, que hay una ambientación dentro de ese lugar, como puede ser un mundo de fantasía, como puede ser el de Harry Potter, Señor de los Anillos o cualquier otro, en el cual tiene unas normas y unas reglas diferentes o iguales a las nuestras, pero que también se pueden explorar. Esto debe ocurrir también dentro de cada sesión. ¿Para qué? Muy sencillo. Para que los propios jugadores sientan que están jugando en un lugar, que existe en nuestras cabezas, pero que existe. ¿Me he explicado bien? Creo que sí, ¿no? Sí, yo lo que recomiendo para las ambientaciones y esto es que, iba a decir, os inspiraseis en libros, no, robad a los libros, a las series, a las películas, conceptos, lugares, nombres, incluso la propia banda sonora, también podéis robarla y añadirla de una forma elegante a vuestra campaña. Ser ladrones de guante blanco, es decir, robad, pero con un guantecito, con smoking y trajecito, por favor. Sí. Dentro de explorar y desarrollar ambientación, podríamos hablar de dos tipos de ambientaciones. Estarían las ambientaciones vagas, difusas o simples, y estarían las que son completamente desconocidas. ¿Cómo podemos hacer eso? Es muy sencillo. Una ambientación simple sería la que ya conocemos, pero dentro de esta ambientación hay muchas cosas que puedes llegar a explorar. Podemos explorar en una época actual una ciudad, podemos explorar un tipo de barrio, podemos hablar del Bronx de Nueva York, como podemos hablar de las favelas, como podemos hablar de la zona rica de Barcelona. Siempre hay algo que puedas destacar. Y luego están las ambientaciones fantasiosas, donde son cosas desconocidas para todo el mundo, que también puedes explorar. Y que el juego está en lo contrario. En las ambientaciones que conoces, exploras lo que no conoces. Y en las ambientaciones que no conoces, exploras lo que sí. Porque normalmente lo que haces es, ah, mira, en este mundo donde hay elfos, esta ciudad es muy parecida a las nuestras, pero no hay electricidad. Esa es la sensación que se da. Encuentras lo cotidiano en lo fantasioso. Y se suele jugar mucho con estos contrastes. No sabía que los elfos eran Amish. Pues sí, los enanos también, aunque tienen forjas y estas cosas, así que si lo cuentas como electricidad, hacen lucecitas también. Entonces, dentro de este juego podemos utilizar varios tips, varias técnicas o podemos hablar de varias cosas. Punto importante número 1. Identifica qué tipo de ambientación tienes. Si tienes una ambientación extensísima, como puede ser Señor de los Anillos, por ejemplo, que no solamente es decir que conozca a los Señores de los Anillos, decís, ah, he visto las pelis, pues hay 80 millones de cosas más y dices, ¿cómo? ¿Que vienen de otro lugar, de otro mundo y hay dioses que vienen aquí y esto? Y dices, pues sí, es así y ya me han pasado 1000 cosas que no se nombran ahí. Todo eso que quieres explorar, si lo reconoces, dices, vale, ¿cuánta cantidad de ambientación existe? Porque al final, si el material que tienes es enorme, tendrás que empezar a hacer filtraje. Entonces, primero de todo, identifica la cantidad de material. ¿Tienes alguna experiencia en decir, yo me pensaba que esto era menos y ahora hay un montón o al revés? Esto que pensaba que era un montón, pero al final no era para tanto. Bueno, con la campaña larga de Séptimo Mar,
parece ser que no, al ser tantísimas sesiones, pues que va a ser de un montón de temáticas y eso. Y creo que al final se podía resumir en la amistad, la heroicidad y el amor. Y bueno, y la propia corrupción. Pero los más importantes son el que es ser un héroe y la amistad entre estos héroes. Claro, pero la propia ambientación, si tú entras dentro de aquí, estamos viviendo una vasta ambientación en la cual hay varios países, donde cada país tiene esa ambientación de, de las propias ciudades, de la propia cultura de cada uno. O sea, en cada lugar ocurren ciertas cosas, hay ciertos tipos de magia, hay ciertos tipos de enemigos, hay ciertos tipos de héroes. Eso es una ambientación enorme. Entonces tú tienes que coger y filtrar y decir, vale, vamos a pasar machete y vamos a ir Sí, desgranando. también en Séptimo Mar, por ejemplo, pues es lo que yo les dije a mis jugadores, uno aquí presente y el otro no, ahora Jack. Pues que dijimos, oye, pues ¿qué queremos explorar? Pues queremos explorar la bruja de Bodache, queremos explorar un poco cómo funciona este lugar, cómo son sus gentes y pues eso, es lo que hicimos. A eso es lo que iba. Temática por ambientación. Por favor, manténlo simple. Lo hemos dicho antes, pero aquí también se aplica. Es mucho más sencillo que plantees las cosas tanto para ti como para el resto de jugadores si hablas sobre algo. Hay un jueguito muy bonito que el otro día, bueno, el otro día, el año pasado, jugamos, que es un momento único, en el cual la propia mecánica del juego tiene esto, el que hables de una temática. Este juego en particular hablaba sobre el honor Samuráis. de los samuráis, no me salía la palabra, gracias. Y todas, pues, cada una de las facetas y temáticas que tienen estos samuráis, como puede ser la dignidad, el honor, bueno, hay El varias. Bushido. El bushido, efectivamente. Entonces, tú tienes que escoger una de ellas y luego en cada escena escoges una subtemática. Pues esto es lo mismo que os recomendamos. Si tú para jugar una aventura dices, vamos a hablar sobre la muerte, va a ser todo mucho más sencillo porque vale, vamos a hablar, vale. La ambientación es que corto todo y vamos a coger la parte donde haya muerte, ya sea hablar del infierno, de la fe, de lo que tú quieras, pero vamos a coger solo eso. O vamos a hablar del amor. O vamos a hablar, normalmente os recomiendo teoría de narrativa. Hablad sobre las cosas que le importan a las personas, el paso del tiempo, la muerte y el amor. Esto es algo que ocurre siempre. De nada. Cuando habláis de cualquier temática, utilizad una para la aventura. Aventura completa. Una. Estoy haciendo formas con las manos, pero que solamente lo verá quien me vea. Quien me escuche, no. Por ejemplo, ¿qué temática o qué se te ocurre a ti que podrías hacerlo? ¿Cómo lo plantearías? Pues podríamos hacer una aventura como de la esperanza, por ejemplo. Entonces tendríamos una aventura donde tú a tus jugadores le dirías, oye, vamos a hablar sobre la esperanza. Hablar de la esperanza no significa hablar solamente de la que tienes, puedes hablar de la que no tienes, de cómo recuperarla, de cómo perderla. Entonces ahí es donde empiezas a utilizarlo. Y la propia ambientación dices, vale, pues hay una fe sobre uno que se llaman los desesperanzados y ocurre X. ¿La escribes o está creada? Eso ya depende de ti. Pero ahí estaría. Y ahí es donde empiezas a desgranar. Ahí es donde empiezas a crear. Porque si lo haces, vamos al voleo, a veces es más complicado. Pero así ya tienes una de esto a seguir. Recordar esa temática. Por subsesión, por sesión, perdón, subtemática o leitmotiv. Si tú coges y dices, vale, vamos a hablar sobre la muerte. Perfecto. Pero en este en particular vamos a hablar también de otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Puede ser algo mucho más grande o pueden ser cosas pequeñas. Por eso he dicho subtemática o leitmotiv. Vamos a poner el ejemplo de Belleza Ebúrnea, la partida que jugamos ayer. La temática de la Belleza Ebúrnea son dos. Una son los cuentacuentos, pero la que es más importante sería la resignación a aceptar un destino.
No tenía otro nombre. No sabía cómo. Oh, esto, no, lo siento. Tuve que usar una frase. Ahora, la subtemática de la primera sesión es una frase. Es la frase de lo bello y lo terrorífico. Lo bello que es algo y lo terrorífico que es también ese algo. Y cómo jugamos con esa dualidad. Y lo vemos en el cielo, lo vemos en un sueño, lo vemos y aplico esta frase todo el rato constantemente. Y esa es la temática, esa sensación que quiero transmitir, que las cosas son de una manera, pero también son de la otra. Y depende de ti cómo la veas. Eso es una subtemática. Si tú juegas con eso, es mucho más sencillo empezar a crear escenas para favorecer eso. Y que todos en común tengan esa subtemática. Si tú vas cambiando las subtemáticas, aparte de que no te aburres y eres creativo y vamos a hacer cositas, fueguito, fueguito, tú vas escribiendo poco a poco con un guión y te resulta mucho más sencillo escribir escenas donde se enfatice eso y le dan un toque de calidad que es bastante chachi. ¿Tienes ejemplos de esto? ¿Se te ocurren ejemplos? No, la verdad es que no. Estaba en las nubes. Te he visto y te he sacado de la ensoñación. Sí. Lo siento, pero no. Vamos a poner Yo, ejemplo. yo lo que iba a decir, que estaba pensando un rato, es que las subtemáticas estas pueden ser cosas distintas o pueden ser cosas distintas y que conduzcan a la temática principal. Por ejemplo, en el caso de la esperanza, puedes hablar sobre el amor y cómo el amor te da esperanza o la fe en tus amigos hace que tengas esperanza, el encontrarte con un héroe que creías que estaba muerto también te puede dar esperanza. El conducir esas subtemáticas pues a la principal. Efectivamente, siempre lo importante es recordar que es la principal, para eso es la principal, y que jugamos para enfatizarlo con las pequeñas. Leitmotivs y ejemplos de leitmotivs. Puede ser cualquiera. Puede ser desde el color del agua hasta un sonido. Voy a poner un ejemplo. Estrellas Anónimas, la primera partida que jugué con Jack. No voy a saludarlo, ya le hemos dicho hola muchas veces. No, hola Jack. Había una temática que era un goteo. Y era en 3 goteos. Y uno era de un. De un. Lo estoy señalando porque lo tengo arriba, de un aire acondicionado. Que goteaba. Luego eran los goteos de una sangre. Es un leitmotiv de gotea. Y se escuchaba varias veces y eran 3 goteos. Si no recuerdo mal, además lo preguntaba uno de los jugadores y hacía partícipe de esa temática y lo decidía él. Que siempre eso es maravilloso. Entonces, cuando tú coges y utilizas ese leitmotiv, puedes hacerlo, y ahí es lo de ser creativo, de cualquier cosa. Sé creativo. Coge la ambientación y di, vale, de esto, ¿qué me llama la atención? Vale, pues esto. Pregúntale a tus jugadores, ¿qué os llama la atención? Porque eso también es interesante. Me llama la atención esto. Pues tú lo coges y lo tiras. Y te das cuenta que al final, entre lo que piden tus jugadores y lo que a ti te gusta, la aventura la estás escribiendo sola y ya prácticamente está a medio escribir. Lo único que tienes que es montar escenas, cada tal esquemita y pa' casa y a jugar. Un ejemplo, vuelve a ser Belleza Burnia. Voy a hablar mucho porque como la estoy dirigiendo ahora la tengo fresca. Diriges, perdón. Por fin dirijo, efectivamente. Puerta de Star es uno de mis jueguitos favoritos por muchas cosas. El sistema es uno de ellos, pero la ambientación es otra. La ambientación está basada en la mitología sumeria y acadia, básicamente, más en la sumeria. No es exactamente igual, pero sí que es cierto que si tú te conoces la ambientación del sistema, prácticamente te conoces la mitología. Prácticamente. No es igual, pero prácticamente. Y esto hace que esté tan llena de contenido que puedes jugar con lo que tú quieras. Puedes jugar desde los dioses, hasta hablar del esclavismo que hay dentro, hasta hablar de brujería, hasta hablar de ciudades en particular, ciudades perdidas, de tribus de otras razas. Puedes hablar de tantísimas cosas
que ahí es donde tú puedes aprovechar y decir, vale, mira, voy a hablar de cómo se muere, cómo se hablan de los difuntos allí, o por qué si los entierras vas al infierno y si no te vas al cielo y eso es peor que te entierren. Y que te entierren no es bueno tampoco. Todas esas ambientaciones, cuando son tan vastas, dices, vale, pues tengo toda esta cantidad, voy a desgranarlas y voy a decir, vale, a mis jugadores, ¿qué quieren explorar? A mí me dijeron de manera bastante difusa, quiero explorar la habitación. Vale, entonces coges, vas a la habitación y dices, vale, ¿qué es lo más importante? Los dioses, lo meto. Cuando se mueran, lo meto. ¿Cómo funciona la ciudad? Lo meto. Y ahí es donde vas empezando a crear una historia. Y a hacer la sesión, por supuesto. ¿Algo que quieras añadir? Hoy te veo... No. ¿Qué te pasa? Hoy estás cansado, ¿verdad? Sí, trabajar horas extra al final hace mella en una persona. Efectivamente, te veo cansado, pero no pasa nada. Este año será diferente, te diría que trabajarás menos y tal. No, lo siento. Pero bueno, vendré en un Ferrari de oro y ya está, no pasa nada. Efectivamente, podrás llorar en un Ferrari, que eso siempre es bonito. Sí. ¿Quieres añadir alguna cosita más que dentro de esto o de cualquier otra cosa? Pues de momento no. Vale, pues vamos a dar más tips y recomendaciones. Y una de ellas es el tema de cómo te lo estructuras tú o cómo lo reconoces. Vamos a hablar de hacer una escaleta. Hola, no se ve porque ahí está una escaleta ahí con mi maravillosa letra. Esto que hay aquí, que es un esquema, una escaleta, lo que tú quieras llamarlo, o un intento, porque es bastante horrible, me ayuda a reconocer y saber por dónde tengo que dirigirme cuando hago algo. En este caso, imaginaos que esto es una sesión. Estoy siguiendo los puntos, los cuales me he preparado en mi casa para aquí exponerlos. Y lo tengo aquí de manera resumida y esquematizada para que cuando lo vea diga, ah, hablo de esto. Haced lo mismo en las sesiones, no me seáis, por favor. Si lo hacéis a la hora de estudiar y os lo recomendaba vuestra profe o vuestro profe, hacedlo aquí también, ¿no? Es decir, facilitaros la vida. ¿Cómo? Cada uno como quiera. He visto desde gente que se prepara en su pantalla esta maravillosa cuando lo hacen en físico, notitas, el portátil al lado, posits y cosas de colores, hasta pues como yo que escribo bastante horrible y hago tachones y se ve, lo ves y dices esto es horrible, digo sí, lo es. Hace dos esquemas, ayuda mucho. ¿Tú tienes alguna técnica para esquematizarte o apuntarte las cosas? Yo es que es lo que te decía antes, fuera de micros. Yo normalmente este proceso lo suelo hacer mental, entonces ya pues mi mente dice, vale, pues quiero coger y hablar en esta partida de esto y en esta partida pues vamos a meter escena, esta escena, esta escena, en esta escena va a pasar esto, esto y después ya cuando me he puesto en un Word o yo suelo decir al Roll20, me pongo unas notas en Roll20 que pone la palabra que es la escena, por ejemplo, fuga de la prisión. ¿Qué es lo que pasa en la fuga de la prisión? Rollo, hay un motín y cuando ya tengo escritas todas esas escenas, paso a buscar las canciones que creo que le van a pegar más a esas escenas, más algunas suplementarias porque pueden pasar cosas inesperadas. Es decir, tú te lo esquematizas mentalmente, luego lo plasmas en pequeñas notas en el software electrónico digital, perdón, de tu elección y lo plasmas en pequeñas notas para tener ahí los conceptos puestos. Esa sería la manera más esquematizada. Otra que puedes hacer, como hago yo, es lo mismo que he puesto aquí a mano, pero hacerlo en un Word, que es lo que normalmente hago yo. Tengo un Word y voy bajando mientras voy siguiendo el, el guión, entre comillas, porque no existe guión, pero Tus partidas son guionizadas. oh no, has descubierto mi secreto. Vas siguiendo todo lo que has escrito y si te lo pones justo, recomendación para todo el mundo que lo haga por escrito. Si arriba del todo ponéis en mayúsculas las escenas con numeritos,
ya sea Google Drive o Word como tal, lo que suele hacer es esquematizártelo directamente. Te pone unos puntos, decir, mira, has puesto punto 1 tal, punto 2 tal, ahí vas. Entonces, a la izquierda, normalmente, se te pone automáticamente lo que has escrito en mayúscula. Entonces, aprovéchalo y escríbetelo en mayúscula todo y luego desarrollalo en pequeñito, como un pequeño índice. Así tienes el índice en un lado y tienes lo que quieres en el otro y puedes verlo. Es cómodo. Tampoco te mates a hacerlo, recuerda, no gastes tiempo en tonterías, pero a mí me resulta bastante cómodo. ¿Tienes algo más por ahí que quieras comentar? Sí, básicamente cuando juegas una campaña larga, por ejemplo, Séptimo Mar, La Senda de los Héroes en In the Mood for Roll, el mejor canal rolero del mundo, del drama sobre todo, pues no por algo tengo esta camiseta. Pues fueron 20 sesiones con los dos jugadores, 21 contando la que hice a solas con mi copresentador aquí presente. ¿Y qué pasa? Son muchas sesiones. Eso, si juegas una vez por semana, son 21 semanas. Es bastante tiempo. A veces lo que ocurre es que te agobias mucho, te saturas, te quemas, como quieras decirlo, y dices, no puedo más, no puedo más. Tengo que hacer otra cosa, tengo que hacer un parón, tengo que jugar a otra cosa, eso es lo que os recomiendo. Si por algún casual os quemáis, no digáis, se cancela la partida y montéis un drama, sino que decid, oye, gente, estoy un poco cansado, estoy agobiado con la partida, vamos a coger y vamos a dejarle un tiempo y en ese tiempo puedes ir pensando qué quieres hacer con la partida, cómo avance y eso, o puedes coger y jugar a otro juego, a otra ambientación totalmente distinta para darte un aire nuevo, ¿no? Para después volver con ganas otra vez a la propia partida, que es lo que hice yo con la senda de los héroes. Me parece importante este último tema para acabar con esto hoy, que es eso, es la gestión de los tiempos entre sesiones. Sobre todo en campañas largas, si son one shots, pues importa un poquito menos, aunque no tanto, porque claro, si haces un one shot cada día de tu semana, también acabas un poco quemado. Espaciarlas bien y al principio suele ocurrir que dices, buah, es que jugaría en la misma semana 3 veces. Y lo harías, pero eso quema. Entonces, si tú la espacias en un tiempo suficiente, pero no demasiado largo, porque también es un problema, os lo digo por experiencia, espaciad bien las sesiones en el tiempo para que a ti te dé un tiempo prudencial para preparar, pero no demasiado largo para que tus jugadores y tú desaparezca esa motivación por ese juego. Mantened ese equilibrio. Si cogéis y tenéis un horario normal, es decir, una prolongación de tiempo normal, que suele ser pues una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, más o menos, sería lo ideal para que tú, por un lado, tengas tiempo de sobra para, si no te dedicas únicamente y exclusivamente a esto, como es natural, te dé la vida para hacer otras cosas y no dediques solamente tu vida a esto, como que tus jugadores tengan el tiempo para respirar entre sesión y sesión, pero que mantengan esas ganas para que al final del todo pues digas, "Oye, me apetece mucho jugar la siguiente". También otro problema, que esto ya es fuera de la preparación de partidas, es el coger y el que te cancelen una partida, ¿no? El cómo afecta a la mesa. Yo lo que recomiendo es que no empecéis con una pataleta y a gritar y decir cosas feas a quien os ha cancelado la partida, porque normalmente es por algún motivo importante, ya sea trabajar, ya sea motivo personal, lo que sea. Y sed empáticos. Otra cosa es que tío te demuestre cero interés, entonces ya sí que te puedes un poco enfadar y mandarlo un poco a tomar por saco. Y quiero acabar hablando de algo que creo que es muy importante. Y es que el rol
nos puede aportar muchísimas cosas buenas en momentos muy chungos de nuestras vidas o no tan chungos de nuestras vidas. Pero eso no significa que nos vaya a sacar de ahí. Por lo que, si estáis pasando un mal momento, está bien que os recurráis al rol para pasar un buen rato, pero buscad a un especialista y apoyaos en vuestros amigos y en vuestra familia. Al final el rol es un juego, es un hobby. Está para pasarlo bien, no para ayudarte con tus problemas. Gracias por vernos y adiós.